Y bueno, cuando empecé a compartir esta serie, al principio de esta serie, empecé a enseñar que esta carta tenía el propósito de estimular la fe a los creyentes, animar a sus vidas a permanecer firmes en la fe, a ser santos en medio de aquella situación adversa que ellos estaban viviendo. Era una situación difícil y triste en el tiempo de los hermanos de aquel tiempo, cuando Pedro escribe. Entonces ellos tenían que perseverar. Ahorita vemos un videito ahí donde sale cómo hacerle frente a todas las cosas, dice, ¿no? Y decía dos cosas en especial: santidad y poner la mirada en Jesús. Y el creyente de aquel tiempo y el creyente en nuestros tiempos es lo que debe seguir haciendo en momentos de dificultad en su vida. Y algo muy importante que hemos visto durante estos días, al principio de esta primera carta de Pedro, es que cómo podemos lograr nosotros mantenernos firmes hasta el último momento. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para lograr esto? Y la verdad es de que debe ser poniendo nuestra mirada en nuestro Señor, en esa salvación tan hermosa. Y hay cosas que hemos visto respecto de esa salvación tan hermosa, es de que somos elegidos, ¿verdad? Somos elegidos de Dios, somos llamados a una esperanza viva, somos aquellas personas que tienen una herencia inmarcesible, inmarchitable, pues somos un tipo de personas que nos gozamos en Jesucristo, nos gozamos en la salvación, una salvación que ha sido revelada hace mucho tiempo y que nosotros pudimos ver el cumplimiento de esta salvación y aún tiene todavía sus efectos porque la salvación ha sido predicada. Los profetas querían saber ¿cuándo va a pasar estas cosas? Y no sabían y querían conocer. Así que preciosa salvación tenemos, decíamos, ¿no? Y luego los ángeles, ¿qué pasó? Los ángeles decían, anhelan mirar estas cosas que están pasando en la tierra respecto a la salvación tan hermosa que tenemos. De manera que poner la mira en las cosas de arriba, en nuestra salvación, en nuestra meta, en nuestra victoria, es el motor y la fuerza para seguir adelante en medio de toda situación adversa. Decíamos que cuando uno sufre por causa de su fe, por causa de hacer lo correcto, uno sufre por causa de Cristo. Ese es mantenerse firme, aunque a veces sufrimos por el pecado que cada uno tiene, ¿verdad? También sufre uno, desde luego. Ese no es un sufrimiento por causa de la fe, por defender la fe y mantenerse firme, sino es las consecuencias del pecado muchas veces y hay que sufrirlas, ¿verdad? Pero sufrir por la fe tiene más que ver con el asunto de perseverar en medio de toda resistencia contra aquello que atenta contra tu fe. Así que nosotros tenemos una salvación bien preciosa, hemos visto. Yo digo que es preciosa, hermosa, honrosa salvación tenemos. ¿Creen ustedes que sí tenemos una salvación preciosa? ¿Sí lo creen? ¿Sí valoran? Veíamos esos 8 días, ¿verdad? Si valorábamos la salvación, hay que valorarla. Es algo rico, bonito. Y les preguntaba hace 8 días, ¿qué cosa valoramos o tenemos de valor? Y sí, desde luego que dijimos salvación, ¿verdad? Pero decíamos que lo material nos llama la atención y cosas de crecimiento en educación. Hay cosas que valoramos y son cosas muy buenas, pero no hay nada tan precioso, tan hermoso como la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, si ustedes creen que esa salvación es tan hermosa, entonces hay algo que debemos hacer, en virtud de esa salvación tan hermosa, y es atender a los mandamientos que encontramos en Primera de Pedro 1, 13 al 21. Atender esos mandamientos, poner atención en lo que se nos dice ahí. ¿Qué debemos hacer nosotros los que estamos en la tierra, los que esperamos la venida de Cristo, los que sufrimos en medio de la hostilidad del mundo, la ideología, todas las cosas que vienen y atentan contra nuestra fe? ¿Qué debemos hacer en este momento? Primera de Pedro 1, 3 al 21 nos dice qué cosas debemos hacer, y las debemos hacer porque estamos en Cristo y porque gozamos de esa salvación. De hecho, Primera de Pedro 1, 3 comienza diciendo, por tanto, es decir, de lo que viene diciendo, ahora, por tanto, y empieza a dar una serie de cosas que nosotros los cristianos debemos hacer. Así que mantengan su atención en Primera de Pedro 1, 13 al 21.
que ya leímos ese ratito al principio de este culto, así es que no vamos a repetir a leer otra vez el pasaje, pero sí ténganlo ahí porque vamos a hacer referencia una vez más durante cada punto que yo comparta en este momento. Y el título de este mensaje le he puesto Deberes ante una salvación tan honrosa. Deberes ante una salvación tan honrosa. En el sentido, pues, de que valoramos la salvación, pues, ¿eh? Decimos, ¡ay, qué rica salvación! ¡Qué bonito tenemos en el Señor! ¡Qué cosa tan esperanzadora ya tenemos! Bueno, en virtud de eso, hay deberes ante una salvación tan honrosa. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy por permitirme estar aquí delante y compartir este pasaje de la Biblia. Ahora, Señor, te rogamos tu sabiduría para poder comprender el texto y, Señor, que al final de este tiempo de mensaje podamos estar seguros de querer vivir tu palabra, que tú seas glorificado en nuestras vidas y, Señor, que podamos ser la iglesia testificante aún en medio de cualquier situación. Gracias, Señor, porque nos gozamos en ti. Ayúdanos, pues, en Cristo Jesús. Amén. Y muy bien, entonces, ante una salvación tan preciosa y honrosa, mis amados hermanos, seamos listos para actuar, sobrios y esperanzados en la gracia venidera. ¿Tú valoras la salvación? ¿Pones en alta estima? No, hombre, qué bonito es esta salvación. Me parece perfectísimo que la pongas en alto, algo valioso. Bueno, en virtud de esto, vamos a estar listos para actuar, sobrios y esperanzados en la gracia venidera. Dice la Biblia en el versículo número 13, lean conmigo. Por tanto, dice la Biblia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice una palabra ahí, ceñid nuestro entendimiento, los lomos de nuestro entendimiento. Si nosotros pensamos un poquito en nuestra persona, ¿dónde están los lomos? Espalda acá. Es más o menos como decir, fájense los pantalones. Bueno, las mujeres, ya las mujeres usan un cinturón, ¿no? Es apretarse bien, ¿por qué? Para moverse. Esta expresión de ceñid los lomos es cultural, en el cual una persona usaba toga y con eso se vestía y se amarraba, se fajaba para poder caminar, correr, moverse libremente. Así le podía poder realizar cosas. De manera que la frase, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, significa preparen su mente para la acción. Porque ¿cómo podemos ceñir nuestro entendimiento? No se puede ceñir con un mecatito acá o algo así, ¿verdad? No. Significa estar listos para la acción, listos para actuar, pues. Tenemos una salvación tan hermosa, una salvación tan preciosa. Bueno, pónganse listos. Pónganse listos, dice la Escritura. Ajustense, porque hay que vivir como hijos de Dios. Ajustense, analicen, reflexionen, mediten, cuiden cómo piensan, cómo van a tomar la acción. Porque la idea es que debemos actuar debidamente. ¿De qué manera podemos estar listos para actuar? ¿De qué manera nosotros podemos estar listos para vivir correctamente? ¿De qué manera? ¿Qué piensan ustedes? Piensen, reflexionen. ¿De qué manera nosotros podemos estar listos para actuar? Brindarnos del conocimiento debido para saber qué decisiones tomar, sabiduría para actuar, cómo empoderarnos para hacer las cosas conforme al Señor. ¿De qué manera? Dice la Biblia, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, estar preparados para actuar. Pues
Comunión con el Señor, que implica santidad. Vivir con Él a día. Y dicho de paso, pues la palabra de Dios, estudiarla, la oración son vitales. El cristiano le es vital mantener comunión con su Señor, leer la palabra, el orar. Porque ¿cómo podremos nosotros saber actuar? ¿Cómo? Pues solamente con el conocimiento y la dirección del Señor. Pero tenemos que estar listos, preparados. Dice, seamos sobrios, dice, sed sobrios. Ay, que no, yo ya no tomo mi mezcalito, no, yo ya no tomo mi polvito de ese. Soy sobrio. No, yo tranquilo, tranquilo. Bueno, no se trata solamente de ser sobrios en el sentido de drogas, en el sentido de estupefacientes, en el sentido de ese tipo de sustancias, sino tiene que ver en cuanto a conducta, en cuanto a forma de ser, en cuanto a forma de hablar, en cuanto a las reacciones que vamos a tener. El cristiano, ¿cómo va a actuar? Tiene que ser sobrio, tranquilo. Como dice el dicho, calmantes montes, pájaros cantantes. Ser sobrios. Ahora, es interesante porque en medio de un ambiente hostil, en medio de un ambiente que va contracorriente a la fe, en medio de algo que atenta contra tu fe, en medio de un sistema de valores diferentes a la palabra del Señor, tú puedes quizás tratar de contrarrestar todo con actitudes negativas, con actitudes incorrectas. Sed sobrio, dice la Escritura. Pongan inteligencia cómo van a actuar. Presten atención. Sean sobrios. Tengan cuidado cómo actúan. Dice el versículo que esperemos totalmente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, esperanzados en la gracia venidera, porque sí tenemos que estar listos para actuar, sí tenemos que estar sobrios en la manera de conducirnos, pero a la misma forma estar con esa espera. La gracia del Señor viene, ya viene el Señor. La gracia de nuestro Dios, que es la salvación que tenemos, ya se nos ha sido dada, ya la tenemos en Cristo Jesús para todo aquel que se arrepintió y confió en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya la tenemos. Su manifestación en plenitud será cuando Cristo venga por nosotros. Pero en medio de una situación adversa que podamos vivir, en un mundo que actúa en contra de lo que Dios demanda, en medio de una sociedad hostil, nosotros debemos tener optimismo. Fíjense, optimismo. Y lo digo por lo de la esperanza de la gracia. Por un lado, sí, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? Vamos a actuar debidamente. ¿Cómo vamos a estar respecto a las situaciones que atentan con nuestra vida? Sed sobrios, tranquilos, sí. Y luego, al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser optimistas. No en el sentido, las cosas van a cambiar. Un día el sistema va a cambiar. No en eso. Sino optimistas en Cristo Jesús. Jesucristo viene. Jesucristo viene y Él viene. Y en Él tengo mi esperanza de lo que ya hemos visto anteriormente. Así que el cristiano debe tener cada día su optimismo en el Señor. El Señor pronto viene por mí. La gracia venidera ha de vir sobre nosotros. Yo voy a confiar plenamente, dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Es el optimismo. Esperad en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Así que esperamos con ese optimismo y al mismo tiempo estamos siendo sobrios cómo nos conducimos y a la vez en ese tiempo estamos siendo
ajustando cómo debemos actuar en medio de una sociedad, un mundo, un sistema, como le queramos llamar, que va contra la fe. La religión hoy en día va creciendo, hermanos. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Muchas. Y está la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y están las religiones. Y las disque religiones cristianas también están acá. En las que según hablan de Cristo, pero de Cristo no tienen nada. Porque siguen otra cosa menos a Cristo. Pero estas religiones van en contra de la fe del creyente, de la verdadera fe. Quieren contrarrestar esta verdad, la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que haya una religiosidad. Y la religiosidad es muy grande en nuestro mundo. Por otro lado, los valores en este mundo, los valores en el Señor Jesús, van en choque. Las ideologías que se han levantado por un lado, la manera correcta de pensar en sabiduría según Dios, hay un choque. El crecimiento por la ambición del poder, del dominio, contra lo que la palabra dice, la humildad, la sumisión, el sometimiento a Dios, el sometimiento unos a otros, el amor, va en lucha. Y el cristiano en el mundo ha de saber vivir, debe aprender a vivir en medio de esto. Tenemos que estar listos para actuar debidamente. Tenemos que ser sobrios en cómo vamos a conducirnos. Pero a la vez, ese optimismo no debe estar centrado en un día cuando uno del próximo partido político va a mejorar. No, Cristo. Cuando Cristo venga, las cosas tomarán su lugar debidamente. Cuando nosotros ponemos nuestra espera en el Señor y ese optimismo en que las cosas sucederán con Cristo, cuando Él venga, podremos hacerle frente a lo que se nos venga y actuar debidamente, porque nuestra injusticia acá es limitada a la justicia en el reino de los cielos. Y podemos gozarnos en esto. Por eso, mis amados hermanos, si tenemos una salvación tan preciosa, tan hermosa, tan gloriosa, tan honrosa, ¿qué tenemos que hacer? Vamos nosotros a estar listos para actuar debidamente. Vamos a ser sobrios en nuestra manera de conducirnos, pero siempre esperanzados en la gracia venidera. Algo más que nos dice la Biblia en 14:16 es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a leer qué dice del 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ante una salvación tan preciosa y honrosa, mis amados hermanos, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos, ahí dice obedientes, ¿verdad? Como hijos obedientes. ¿Ustedes son obedientes o son desobedientes? No me contesten, solamente piénsenlo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de sus hijos? Lo que el Padre Celestial quiere de sus hijos. Que seamos obedientes o desobedientes. Obedientes. De hecho, el que cree en Cristo Jesús, ese es su punto, ser obediente. Por eso dice aquí, como hijos obedientes, o sea, el que es obediente va a hacer lo que sigue. No os conforméis, o sea, no nos amoldemos a los deseos que antes teníais. O
sea, los deseos malos, porque ahí puede haber deseos y deseos buenos, pero aquí tiene que ver con, como hijos obedientes, no nos amoldemos a los malos deseos, pero a los malos deseos que teníais, dice, ¿no? O sea, de nuestro pasado. De nuestro pasado. Nosotros no debemos amoldarnos al pasado, a la vieja manera de vivir, a aquellas cosas que vienen de dentro del corazón y que son estimulados por el mundo para pecar. No nos debemos amoldar al mundo, ni a nuestras propias concupiscencias. No lo debemos hacer. Más bien, ¿a quién debemos amoldarnos según la Biblia? ¿A quién? A Cristo Jesús. A quien debemos parecernos es a Cristo Jesús, no al hombre de pecado. Y la Biblia dice que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y luego dice, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? El desconocimiento de Dios, el no conocer a Dios, el no tener su dirección, su ayuda para contrarrestar en nuestras vidas, para quitar de nuestras vidas aquello que no es correcto. Pero antes de venir a Cristo, usted y yo éramos personas que vivíamos en la ignorancia. Éramos ajenos a las cosas de Dios. Antes vivíamos para el pecado, para nuestra voluntad, para nuestro propósito, aunque éramos objetos de la ira de Dios. Abran las Biblias en Efesios 2:3 y leamos qué dice ahí, o véanlo. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y habla de un tiempo, vivíamos, éramos impulsados, ¿por qué cosa dice? Por nuestros deseos pecaminosos. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. El cristiano, ¿qué hace ahora? En Cristo Jesús, ¿qué debe hacer ahora? No conformarse a lo de antes. No querer vivir a tu propósito. No querer vivir a tu voluntad. No querer vivir a los deseos que antes tenías. O sea, no regresar en virtud de esa salvación tan preciosa, tan hermosa. Es importante que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. No. No sé cómo te puedes evaluar tú, pero nosotros ya no somos el tipo de personas que en este mundo, mientras Cristo viene, es para regresar a lo de antes, para ser dominados por lo que hay adentro, por la concupiscencia, por los deseos carnales, por el pecado. El cristiano ya no está para eso. El cristiano tiene que hacerle frente a eso y dominar esto en el poder de Cristo Jesús. Hacer para los propósitos de Dios, ahora para la voluntad. Antes sí hacíamos eso. Ahora ya no. Porque tenemos una preciosa y hermosa salvación. Hay otros que sí viven en la ignorancia. Y como viven en la ignorancia y no tienen una salvación tan preciosa, ellos sí viven en cosas malas. Escuchen qué dice la Biblia en Efesios 4, 18 al 19. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen
oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces hay dos tipos de personas. Las personas que de por sí ya viven en su ignorancia. Ellos no tienen una salvación tan gloriosa y honrosa. Ellos no tienen que valorar. Entonces, ¿qué hacen? Vivir como siempre saben vivir. Porque su valor es lo que tienen ahí, aunque son objetos de ira. Pero nosotros que ya no somos objetos de ira, sino que tenemos una salvación tan preciosa, tan honrosa, tan hermosa, nuestra vida ya no es para regresar a los deseos que impulsan lo de adentro. Ya no. Ya no nos debe dominar la dureza del corazón. Ya no vivir en ignorancia. Ya no estamos para estar la mente entenebrecida, endurecida, oscura. La palabra del Señor constantemente abre nuestros ojos para vivir en lo correcto. Por eso el pasaje sigue diciendo en nuestras Biblias, sino, o sea, ya no están para vivir como antes, sino como aquel que os llamó. ¿Es santo? ¿Qué dice ahí? Sed también vosotros santos en lo que puedan. Así dice. En toda vuestra manera de vivir. Así que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ser santos como aquel que os llamó es santo. Nuestro Señor Jesucristo es santo. Porque Cristo está, sean santos, porque yo soy santo. Jesús lo dijo en Mateo 5:48, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Es la santidad. Nuestra vida es para la perfección. Ese es nuestro llamado. En virtud de tan hermosa y tan preciosa y honrosa salvación que nosotros tenemos. Y eso de ser santo no es nuevo, es desde siempre. En el Antiguo Testamento a Moisés se le enseñó que tenía que decir eso. Escuchen qué dice Levíticos 19:1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. O sea que de principio a fin en la Biblia, el vivir en santidad no es un asunto nuevo, es siempre. Porque los que son del pueblo de Dios, los que son hijos de Dios, deben ser como Dios. Y desde luego, podemos ser como Dios. No vamos a ser Dios nunca, ¿eh? Hay una religión por ahí que dice que uno puede llegar a ser Dios. No, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice en cuanto a moralidad, sí debemos ser como Dios. ¿Cómo es Dios en su moralidad? Santo. ¿Cómo debemos nosotros ser? Santos. De principio y fin. No hay manera como escondernos. ¿Y qué es la santidad? ¿Saben algún término por ahí que es la santidad? Apartado, decíamos, ¿no? Separado de aquello que es inmundo, profano, incorrecto. Implica ser devoto a los propósitos de Dios. Perfección, como dijo Jesús. Y nosotros como cristianos, por otros pasajes, sabemos y tenemos una doctrina, la doctrina de la santificación. El creyente ya es justificado, ya tiene la salvación. Estamos sentados en los lugares celestiales, dice Efesios. Y en la práctica tenemos la santificación. Una vida que se va moldando a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, porque somos hijos de Dios. Efesios dice que somos creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales creó de antemano para que viviéramos en ellas. Recuerden, no hacemos obras buenas y cada vez mejores para ganarnos el cielo. No. Para aquel que se ha arrepentido de sus pecados y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y le está siguiendo, su lugar ya está allá arriba con el Señor. El que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Eso es indiscutible, la salvación ya está dada. Nuestras obras de santificación no es ganar salvación. Nuestras obras de santificación es agradar a nuestro Señor, y porque es el llamado del cristiano. Sed santos, porque yo soy santo. No es para que el pastor diga, mira qué bonito decir me diga que yo soy santo. Para ver qué dicen los demás. No, Dios es el principal. Le debemos honra, honor, respeto, santidad. Así que vamos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, en virtud de tan preciosa y hermosa salvación. También en virtud de esa salvación tan hermosa que tenemos, vamos a ser temerosos ante Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Vamos a ser temerosos ante Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Leamos qué dice del 17 al 21 en la palabra de Dios. Y dice en 1 de Pedro 1, 17 al 21, por aquel que se haya perdido. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, 2 razones para vivir con temor ante Dios. Es un temor reverente. 2 razones que podemos encontrar en esta porción. 2 razones para vivir temerosos, reverentes delante de Dios. Desde luego, la salvación preciosa, ahora ya decimos que la salvación preciosa nos debe llevar a vivir con temor delante de Dios, pero 2 razones que encontramos más en este pasaje de una manera particular es que ese Padre que nosotros tenemos, ese Padre celestial al que decimos Padre nuestro y que le pedimos, y ese asunto también es juez. Ese Padre que nosotros le decimos, oh Dios, en esta hora quiero pedirte, Padre Celestial, que tú nos bendigas. Y por favor, por mi trabajo, y te pido esto, y te pido el otro, y ta, y ta, y ta. ¿Sí? A ese que tú le dices, es que es el proveedor de todas las cosas, sí es tu proveedor, ¿verdad? Y le das respeto. ¿Por qué le das respeto? Porque es padre, ¿verdad? Porque un hijo a un padre, ¿qué le hace? Respetar a su padre. Pero dice la Biblia que también es juez. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Padre también es juez y juzga las obras de cada uno sin acepción de personas. Así dice la Biblia, ¿no? Sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor tu Dios es el Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. El Dios es juez. Así que vamos a conducirnos con temor reverente delante de Él.
conducíos en temor todo el tiempo de que nuestra ¿qué dice? Peregrinación. ¿Qué es un peregrino? Cuando, ¿eh? Un peregrino. ¿Han visto ustedes peregrinos? Los que van a Juquila. Y digo, sí, no son de aquí, ¿verdad? De hecho, ni vienen para acá para empezar, ¿no? Sí, van de pasada. La idea es que el cristiano está de pasada. Hasta hay un himno, ¿no? Soy peregrino aquí, mi hogar muy lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Y luego, embajador yo soy, me lo sé por lo de los embajadores del rey. Sí, más o menos se acuerdan los de mi tiempo. Sí, ángeles de mi tiempo. No, tantito menos, ¿ya? Tantito menos. Carlos me sobrepasa, pero la Biblia habla constantemente de que somos peregrinos. Que Jesús dijo, te pido por aquellos que no son del mundo, pero están en el mundo. O sea, este sistema, estoy hablando como una religión por ahí, ¿no? Este sistema de forma de ser no es nuestro medio de vida cristiana. Es donde vivimos, pero no es nuestro lugar, no es lo que esperamos. Así que somos peregrinos. Estamos de paso. Y como estamos de paso, podemos, como quiera, nosotros conducirnos. A fin y a cabo, no soy de aquí. ¿No? ¿Qué dice la Escritura? Conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo. Y ese temor es porque hay un juez al que nosotros decimos Padre. Y ese Padre no hace acepción de personas. Ahora el temor no es de, "Ay, tengo miedo delante de Dios", así como cuando veo una película de terror. Eso es espanto. No. Más bien viene por un respeto, una aceptación de que Dios es tan grande y tan majestuoso que quieres delante de Dios. Entonces le tiene ese respeto, pero no es miedo en el sentido estricto de lo que es miedo. Es más reverencia, respeto. Ay, no, si es que es el mero mero. No, ¿qué va a decir mi Señor? No, me voy a comportar bien. Así que temerosos ante Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque es un Dios que es nuestro Padre, sí, pero también es juez. Pero también vamos a comportarnos temerosos ante Dios porque, qué hermoso, fuimos rescatados de una vana manera de vivir, dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí reconoces que tú tenías una vana manera de vivir? ¿O estabas en el plus de tu vida antes de Cristo? ¿Era lo mejor que tú vivías cuando estabas sin Cristo? ¿Crees que vivir sin Cristo es mejor que vivir con Cristo? Yo creo que no. Bueno, si eres cristiano de verdad vas a decir, no, es mejor ahora. Bueno, si es mejor ahora, fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Yo fui rescatado de mi vana manera de vivir. Rescatado. Y nuestro rescate no fue con cosas corruptibles, dice. ¿Saben qué es el rescate? ¿En qué momento pensamos en rescate? Así nosotros. Alguien cuando estamos en peligro y ¿no? Cuando estamos bajo el dominio de algo y nos sacan. Uno que otro diría ahí en línea o acá, cuando nos secuestran y alguien nos rescata. A ver, dame $1,000,000 y dejo libre a Oscar. Y ahí y su familia da $1,500,000. No, que no pase nunca eso.
Pero fuimos rescatados no con cosas con dinero. No fuimos rescatados con oro y plata, que son cosas muy buenas, ¿verdad? El oro y la plata, en un sentido mundial, es algo de buen valor, en especial el oro. Pero no fuimos rescatados con cosas temporales, corruptibles. Sí dice la Biblia que nuestro rescate fue con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la Biblia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, la buena manera, la mala manera de vivir, la vana manera de vivir, la recibimos de los padres. Y fuimos rescatados de eso, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, la sangre de Cristo Jesús, su sacrificio, es aquello que nos ha permitido venir a esta gracia, a esta salvación, a una nueva manera de vivir para dejar la vana manera de vivir. Es con la sangre de Cristo Jesús. Y habla una figura de un cordero. De un cordero. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios de cordero para pasar por alto los pecados. Pero Cristo, dice Hebreos, es el cordero perfecto y el último y gran cordero, el quien llevó nuestros pecados allí en la cruz. Él es el cordero, sin defecto, sin mancha. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? Ninguno. El santo por los pecadores. Él se atribuyó ser como si fuera pecador, murió por los pecadores, siendo santo, para transferirnos su santidad. Una inversión de cosas. Pero fue con la sangre de Cristo Jesús. Lo de ser rescatado también viene una figura en el cual en el tiempo romano, o un poco antes también, una persona podía tener esclavos. Y la manera de liberarse de ser esclavos era juntar su billetito y luego ir al templo pagano y con el patrón y el que oficiaba ahí decir, yo aquí ya tengo mi dinero para mi libertad. Y azotaba toda la lana. Ta, 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 ta. Ah, ya soy libre. Ya me di mi rescate. Ya no soy de ese dominio. Ya no soy esclavo. Y la gente hoy en día sigue pensando que se puede ganar la salvación y salirse del reino de las tinieblas para el reino del amado Hijo, haciendo buenas obras. Pero no. ¿Quién es el rescate? Cristo Jesús. Nadie puede saltarse a Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay ningún hombre dado del cielo bajo. No hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. A fuerza es Cristo. Cristo es el rescate. Y se convierte en nuestro rescate cuando uno confiesa a Jesús como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. Esto es importantísimo para toda persona que aún no está en Cristo. La manera de estar en Cristo, la manera de ser rescatados es creyendo en tu corazón en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador y arrepentirte de tus pecados. Seguir a Jesús. Y Él te guiará a salirte de tu vana manera de vivir para vivir en santidad y en temor reverente ante Dios. Así que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué vivir en una vana manera de vivir ahora? No queda. Por eso, todo el tiempo de nuestra peregrinación, con temor delante de Dios, ya no estamos para vivir en nuestra vana manera de vivir.
Cristo Jesús el rescate. Dios así lo planeó desde el principio. Dice la Escritura en el versículo número 20, ya destinado, hablando de Cristo Jesús, el rescate, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue la fundación del mundo? La creación, ¿no? O sea que en el conocimiento de Dios, en su omnisciencia, no podemos entender muy bien eso, tal vez con nuestra mente humana, pero Dios ya tenía prefijado un Salvador, alguien que daría rescate con su propia vida. Pero su cumplimiento en los postreros tiempos, en los tiempos en que Pedro está escribiendo, Cristo ya había venido. Por decir, en la agenda de Dios, por darle un término de tiempo, en la agenda de Dios, ya estaba así como cuando le pones a tu celular, agendar cita. Y cuando llega el día y la hora, dale de comer a los pollos. No, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que tú agendes. Dios ya lo tenía destinado, el rescatar. Y algo más que nos dice el pasaje 21, dice, y mediante el cual, hablando del Cordero de Cristo Jesús, creéis en Dios. Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nos está hablando de la unidad entre el Hijo, el Cordero, Jesús y el Padre, esa unidad. Cristo nos lleva al Padre. Mediante Él conocemos al Padre, al Dios. El Padre levantó al Hijo de la tumba, lo resucitó y glorificó. Así que nuestra fe no está fundamentada en un ser humano cualquiera, ¿no? Es el Hijo de Dios en unidad con el Padre. Y nuestra esperanza está en Dios. Y cuando decimos que está en Dios, que está en Cristo Jesús. De manera que hay que ser temerosos delante de Dios. Ya fuimos rescatados ya. En el conocimiento de Dios dio el rescate. Ya desde antes, fijado. Y que fuera nuestra esperanza. Quiero terminar diciendo o preguntando, ¿a ti qué te motiva obedecer al Señor? ¿Hay algún motivante en tu vida? ¿Por qué obedecer al Señor? ¿Será que la gracia de Dios, o sea, su salvación por medio de su Hijo, su amor, no son suficientes para obedecerle? La respuesta obligada es sí. Por eso comencé diciendo, deberes ante una salvación tan honrosa. Porque no debemos ser santos, temerosos, prestos para actuar debidamente, sobrios para saber cómo conducirnos, solamente cuando nos va bien. O no más porque sí, ¿no? Sino valorando tan preciosa y hermosa salvación. Si nosotros vivimos en santidad, en temor, conduciéndonos debidamente, siendo sobrios, si hacemos todas esas cosas, quiero decirles que seremos catalogados dentro de las personas, los hijos de Dios que son a prueba de fuego. Porque una persona no es a prueba de fuego si vive en su vida anterior.
o vive en pecado en vez de santidad. No es a prueba de fuego. No hay una fe perfeccionada. Así que si tú estás buscando santificarte, ser temeroso delante de Dios, saber actuar debidamente, si tú lo haces, eres de los que son a prueba de fuego. Si no, pues no. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Reenfatizar en ti esa santidad, ese temor? ¿O seguir igual? O quizás estás bien, qué bueno. No estoy diciendo que estás mal, Pero conducíos con temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Cierra tus ojos y oramos. Cierra tus ojos ahí en casita y aquí también. Si hay algo que debes confesar a Dios, ahora es el tiempo que lo confieses y delante del Señor te comprometas a cambiar tu manera de vivir. Sea en tu manera de hablar, de pensar, de actuar. Pero cierra tus ojos y piensa que Dios quiere de ti y de mí santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Cierra tus ojos y ora a tu Dios. Ponte a cuentas con Él si hay algo. Y si no hay algo por ahí, pues refuerza tu fe en Él. Recomprométete aún más. La santidad no es cuando te va a ir bien. Es todo el tiempo mientras somos peregrinos aquí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque nos exhorta a vivir como hijos tuyos, como hijos obedientes, como hijos temerosos, como hijos santos, teniendo presente que nuestra esperanza está en ti, en tu Hijo Jesucristo, en el ahora desde luego, porque ya actúas en nosotros, pero en el día venidero, en ese día tan precioso, en ese día de la manifestación gloriosa. Y esa es nuestra esperanza, pero nuestra vida aquí, entre tanto estamos en la tierra, es testificar de tu evangelio, hablar de ti, sí, y a la vez sufriremos cosas, probablemente sí, pero como quiera que sea, santidad. Por eso te pido que nos ayudes, porque tú conoces a los que estamos aquí, a los que están en casa, a los que están en línea, en qué cosas aún fallamos, qué cosas no queremos poner delante de ti, qué cosas las queremos seguir manteniendo, y es parte de la vieja manera de vivir, es parte del mundo y no cabe en nosotros, Señor. Solamente tú sabes, Padre, porque tú nos conoces a cada uno, sabes la fortaleza que tenemos, cuál es la debilidad, y te pido en el nombre de Jesús que venga sobre cada uno de nosotros con gran poder cada vez más, de tal manera que podamos decirle no al pecado y que tú seas glorificado con nuestros frutos, actos de santidad. Oro a ti en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, tu ayuda, porque queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos, por favor. Tú recibe toda la honra, la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.